¿Enseñas español en línea como segunda lengua o como lengua extranjera y tienes dudas si debes usar o no la lengua número uno de tus estudiantes durante la clase? Entonces, quédate conmigo porque este video es para ti. En este video te voy a responder las preguntas. ¿Deberías usar la L1 para enseñar L2? ¿Sí o no? Ventajas y desventajas de usar la L1 durante tus clases de la L2 y también algunos tips para usarla o para no usarla o para balancear el uso de la primera lengua de tus estudiantes en tus clases de español o de inglés también como segunda lengua. Así que vamos a recibir a la maestra Evelyn. Hola. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida a nuestro canal. Eh, Estaba hablando precisamente con mis colegas o con nuestros colegas acerca de enseñar L2 usando L1 o no. Y para eso te hemos traído aquí hoy, pero antes de hablar de eso, quisiera presentarles a mi amiga Evelyn. Y digo que es mi amiga porque crecimos en la misma universidad, ella fue mi profesora, luego fue mi colega, o sea, nos conocemos muchísimo, aunque tenemos también muchísimo tiempo que no nos vemos. Evelyn vive en Holanda, tiene una linda familia y se radicó allá, aunque es de Venezuela. Ella tiene tres hijos que hablan tres idiomas, ¿cierto? Exacto. Ajá. Sí. También quería, bueno, también comenté al principio del video que Evelyn tiene 23 años de experiencia, no solamente enseñando español o inglés, pero también enseñando a otros maestros a hacer eso mismo que ella hace con tanta efectividad. La experiencia de Evelyn ha sido no solo en Venezuela, también en Estados Unidos, en Inglaterra y en Holanda, ¿cierto? Cierto, exactamente. Sí, ella, Evelyn, también es miembro activa de Ventisol, que es TESOL en Venezuela, y de hecho fue presidente de Ventisol en los años del 2013 al 2015. ¿Cierto? Así que Exacto. si eres maestra o maestro y conoces de TESOL, pues ya sabes entonces lo que ella hace, aparte de ser una mamá, esposa, maestra, De todo. profesora. Bueno, así nos hizo Dios, amiga. Somos multi. Así es. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Sí, gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de poder estar aquí contando un poco cómo podemos utilizar la primera lengua para enseñar una segunda lengua, una tercera o una cuarta. Y bueno, encantada de poder compartir con tu audiencia las experiencias que he tenido no solamente como docente, sino también como mamá de niños que hablan tres idiomas y como educadora de docentes. Eh, Perdón. que- Quería hacerte una preguntita, Ajá. porque nuestra audiencia de repente está pensando, ajá, pero ¿qué hace ella ahorita? O sea, ella ha hecho todo eso, pero exactamente en qué está ella dedicando o cómo está Evelyn dedicando su vida a la docencia y a los docentes. Cuéntame un Perfecto, poquito de eso. seguro. Estoy trabajando ahora como directora de desarrollo profesional en la Westcliff University en California. Son programas online, también tenemos programas on campus, pero básicamente me encargo de entrenar, de educar a todos los docentes de la universidad. Aparte de eso, y en estrategias de enseñanza, no solamente de lengua, sino de desarrollo, de destrezas, de todo tipo. Creo programas, estoy trabajando como sí, diseño programas y currículum para esa universidad. Y lo que más disfruto en la vida, también lo hago en esa universidad, en Westcliff University, que es educar profesores de lenguas. Entonces, también soy profesora en la maestría de TESOL, en la maestría de enseñanza de inglés a hablantes de otros idiomas. No solamente diseño los programas, sino que también enseño en ese programa y hablamos muchísimo. Una de las cosas que discutimos muchísimo en esos cursos es el uso de la lengua materna para enseñar el inglés. Ujú, que exactamente de eso es lo que hoy queremos hablar, porque
tú sabes que yo también he sido maestra de español y de inglés en el aula y ahora me dedico a hacerlo de forma virtual. Y pues la mayoría de esta audiencia también lo hace virtualmente, aunque aquí se da tips para todo tipo de, todo, digamos, toda herramienta que nos pueda ayudar a nosotros a enseñar español. Exacto. Así que me encanta que estés aquí, porque quién más que tú que estás desarrollando, digamos, y estás trabajando acerca de usar la L1 o no usarla en clase, cómo usarla. Y a mí me sucede muchísimo. Yo tengo que saltar para la L1 para poder explicar la L2, no solamente en casa, pero también durante mis clases. Te voy a informar que algunas escuelas en línea no permiten el uso de la L1 del estudiante. So, Exacto. ujú, Ujú. sino que quieren que nosotros eh, directamente solamente hablemos esa lengua que estamos enseñando. Y me pasó mucho cuando fui maestra también con VIP Kid enseñando inglés a chinos y yo no sabía chino, obviamente. Entonces, Exacto. bueno, háblanos un poco acerca de eso. Te tengo muchas preguntas, pero quiero que, Perfecto. quiero que seas libre de hablar para yo después decir, ok, esta ya la respondió. Ok, bueno, de hecho voy a comenzar con esa primera premisa que es importante tomar en cuenta, que es en dónde estás trabajando. Ujú, Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta la política de la escuela donde estés trabajando. Estás trabajando en una escuela que es solamente el idioma a aprender, o sea, solamente inglés o solamente español. Entonces, si es así, pues vas a tener que adecuar tus estrategias y tu enfoque ujú, a cumplir con la política ujú, de idiomas de donde estés trabajando. Pero yo quisiera comenzar diciendo que aprender un idioma, aprender español, aprender inglés, va mucho más allá de aprenderse palabras nuevas, de aprender frases, de aprender gramática. Tiene que ver con pensar, tiene que ver con desarrollar pensamiento crítico, habilidades de conversación, habilidades orales, de escritura, que va más allá de simplemente grafemas y morfemas, ¿ok? Entonces, es importante saber que cuando, sobre todo con niños, como te trabajas con niños o con estudiantes jóvenes, o con cualquier nivel, o con cualquier edad, pero que están empezando a aprender un idioma, que tú le digas a un estudiante, vas a aprender inglés a través del inglés, si él no conoce el idioma, es una cosa casi imposible de siquiera figurar, ¿no? Em, y también tenemos que tomar en cuenta que estamos trabajando con seres humanos. Entonces, imagínate comenzar a aprender un idioma, y eso lo sé por experiencia propia, porque estoy aprendiendo todavía holandés. em, que estés aprendiendo un idioma nuevo y que te digan no puedes utilizar tu lengua materna, eso crea muchísimo estrés. Empecemos por ahí, vamos a comenzar a ver la enseñanza del idioma desde la perspectiva del estudiante. Crea muchísimo estrés, le hace sentir a veces aprender un idioma hace sentir como que, bueno, es mucho lo que tengo que aprender en poco tiempo, vamos muy rápido, te frustras y dejas de aprender el idioma. O simplemente si eres un niño, bueno, sigues atendiendo las clases, pero te bloqueas. Entonces, ahí es donde el uso del idioma materno. eh, ajá, de la lengua materna del estudiante juega un papel fundamental y juega un papel importante para el profesor como herramienta lingüística que permite aprender otro idioma. Pero antes de decidir, bueno, ¿puedo yo utilizar la lengua materna de mis estudiantes para aprender, para enseñar otro idioma? Es importante hacernos ciertas preguntas. Primero, lo que habíamos hablado al principio, ¿cuál es la política de la escuela? ¿Cuál es la política de la institución donde estés trabajando? Nos guste o no, tenemos que seguirla. Si es una política de inmersión, es decir, de solamente idioma target language, del idioma a aprender, pues bueno, vas a tener que adecuarte a eso. Pero si te eres completamente flexible y puedes utilizar la lengua materna, entonces bueno, aquí vamos a hablar un poquito de algunos tips y cómo podemos balancear eso. También tienes que preguntarte, ajá, ¿por qué quiero usar la lengua materna? ¿Realmente lo necesito? Realmente es importante, si no, si tú sientes que tus estudiantes están a un nivel que no necesitas hablarlo, pues no lo uses. Déjalo como herramienta debajo de la manga, pero no tienes por qué utilizarlo si tú sientes que en tu clase no es necesario.
También es importante pensar qué tipo de clases estoy enseñando. Estoy enseñando clases de conversación, estoy enseñando clases de gramática, porque depende del enfoque que tú utilices y depende de lo que tú estés enseñando en ese momento. Puede la lengua materna ayudarte más o no. Ujú, Igual qué nivel estás enseñando. Estás claro, enseñando principiantes, por supuesto que tienes que utilizar la lengua materna. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en los programas de desarrollo profesional y de desarrollo docente es que hay ese temor de incluir la lengua materna como herramienta lingüística. Porque existen muchos estudios, pero estamos hablando de estudios de los 60, 70, 80 y 90 que hablaban de que utilizar la lengua materna era un pecado, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos la lengua materna en clase, sentimos como que, no soy lo suficientemente buena como para no enseñar en la lengua que es el target, objetivo. claro. Pues no, es parte, es una herramienta que tú tienes, así como cualquier otra cosa que puedas utilizar en clase para bajar el estrés de tus estudiantes, para crear un ambiente en donde ellos sientan, sí, puedo hacerlo, y que se sienta más asequible, si quieres. También Okay, es importante pensar, bueno, yo hablo la lengua materna de mis estudiantes. Tú comentabas que tú estabas dando clase en China y no hablabas mandarín. Entonces, si no lo hablas, pues también eso te va si tú solo hablas, pero no a un nivel fluido, pudiera el uso de la lengua materna más bien interferir en el okay, uso de la claro. segunda lengua, porque pueden haber malos entendidos, porque tú al tratar de explicar en mandarín, pues estás más bien armando una confusión que es innecesaria. Entonces, esas preguntas tenemos que hacérnoslas a la hora de decidir si queremos utilizar la lengua materna o no. ¿Cuál Okay, sería mi primer consejo en esta entrevista? Considera el uso de la lengua materna de tus estudiantes. No okay, tienes por qué hablar el idioma de tus estudiantes, porque, bueno, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso. Cuando yo entro a mis clases de inglés, tengo estudiantes de Rusia, de Vietnam, o sea, tengo como 6, claro, 7 idiomas en la clase. claro. Yo no necesito hablar en lengua materna porque todos son adultos y ya todos tienen un nivel eh, alto de inglés. Pero si tuviese que usarlo, es importante saber que no necesito hablar el idioma de todos. Si tú Claro. tienes dos estudiantes que hablan mandarín, pues tú puedes unirlos y entre ellos se pueden ayudar en su idioma materno mientras Mm. estén hablando de eso y no de otra cosa, para aprender el español en inglés en este caso. Wow, me encanta todos estos tips que nos diste, muchísimos, muchísimos tips en una sola pregunta. Por eso yo sé que en algún momento en el futuro vamos a tener otra entrevista, porque Perfecto. yo Ujú. misma tengo más preguntas para ti. Y es muy interesante, yo quería preguntarte algo. Como en nuestro canal nos enfocamos más que todo en dar clases de español a niños. Perfecto. Ok, también me ven personas que hablan, enseñan adultos, por supuesto, ¿no? Y te voy a decir algo, hago un paréntesis, a los adultos les encanta que le enseñen como a niños. Por supuesto, Sí. claro. Ujú. Pero entonces los tips son basados dar enseñar español a niños. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando trabajas o sea, mientras menos edad tienen tus estudiantes, yo creo que menos uso la L1 de mi estudiante, porque el niño es como que más creativo, entiende más por señas, Y se arriesga más. y se arriesga, por Ujú. supuesto. Y si se equivoca, no le importa, sigue Exacto. adelante. En cambio, los adultos tenemos como que una pared ahí que yo no voy a participar porque si la echo a Sí, perder me van a señalar. Entonces, cuéntame, ¿te ha pasado eso por lo menos con tus hijos? por supuesto que sí, ¿no? Yo también he enseñado niños, pero déjame Oh, contarte que tienes toda la razón. Los niños se atreven más a usar la lengua, en este caso el español, que están aprendiendo, y eso hace que tú no necesites utilizar tanto la lengua materna de ellos. Ahora, también es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con niños, ellos también son más emocionales. ¿Qué ujú. pasa? Y eso lo debes saber tú también porque no vives en Venezuela, sino que vives en Estados Unidos y tú vives en inglés. ¿Qué pasa cuando tú tienes emociones? Estás muy feliz o estás muy brava. Necesitas Us hablar el español.
español, yo no Claro, puedo en holandés, yo no puedo en inglés, yo necesito claro, español. Lo mismo pasa con los estudiantes. Imagínate estudiantes que hablan inglés o mandarín, están en la clase de español y se sienten frustrados porque no están entendiendo algo. Te lo van a decir en su lengua materna, claro, no te lo van a decir en español. Primero, porque claro. no tienen todavía las herramientas completas para crear ideas de ese estilo que evocan emociones en la lengua que se está aprendiendo. Entonces, por eso Mm, también es importante utilizar la lengua materna, en el salón de clase, porque va a okey, generar menos estrés, porque va a permitir a los estudiantes, a los niños, expresar sus emociones en esa lengua. También, ¿por qué deberíamos usar la lengua o cuándo se usa la lengua materna? Vamos a especificar, vamos sí, a limitarnos un poco a la enseñanza español. del español en niños. Okey, También para negociar instrucciones. Vamos okey. a imaginarnos que creaste una clase espectacular. En tu mente, en tu plan de clase, se lee divertidísimo. Se lee buenísima, efectiva. Tú sabes que vas a cumplir los objetivos que te planteaste. Llegas a clase, explica las instrucciones en español, que es el idioma que estás hablando, que estás enseñando, nadie entiende. Nadie Claro, entiende las nada instrucciones. ¿Qué pasa, pasa? nada Pasa, pasa. claro que pasa. Entonces, tú sabes que tus estudiantes sí pueden lograr los objetivos de la actividad. Tú sabes que sí lo van a hacer, pero tú necesitas utilizar la lengua materna para negociar las instrucciones. O entonces, bueno, digamos, utilizar la lengua materna para las instrucciones. Chévere. Los niños ya entendieron qué es lo que tienen que hacer. Vamos entonces a utilizar el español. Empiezan a utilizar el español, es un trabajo en grupo y te das cuenta que hay una palabra. Oye, que hiciste TPR, Total Physical Response, no entendieron. Lo dibujaste, no tienes muchas habilidades como yo para dibujar y tratas de dibujar algo en la pizarra en la pantalla. No entendieron. ¿Qué hace? Puedes utilizar la L1, la lengua materna del estudiante para poder negociar el significado de una palabra. Y fíjate que es tan efectivo como recurso lingüístico, como recurso de instrucción, que te va a ayudar a, 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 mm, a salvar, Dios mío, se me olvidó la palabra en español, a ahorrar Ah, tiempo, exacto, sí, ahorrar tiempo. O sea, en vez de pasarte 5 minutos explicando una palabra, te tardas 10 segundos explicándola en el idioma de los estudiantes, lo que te quedan 4 minutos y 50 segundos para que ellos sigan interactuando en el claro, idioma que están aprendiendo. Entonces, también hay que ver todos esos beneficios de utilizar la claro. lengua materna. Okey, Ahora, sí es importante y quiero verme mis notas porque tengo muchas notas y quería compartir con ustedes muchísimas cosas. Es gracias. importante encontrar el balance. Ah, Cuando yo okey. recomiendo que utilicemos la lengua materna, yo no estoy diciendo de que todo va a ser en la lengua materna. No, tú tienes la lengua materna de tus estudiantes como herramienta que te permita avanzar en tu clase, herramienta que permita que tus estudiantes, pues, puedan completar una actividad. Pero para eso es importantísimo encontrar el balance. Y yo Okey. tengo algunos tips con ustedes que les quiero dar para encontrar ese perfecto balance entre la L1 y la L2, entre el idioma materno de tus estudiantes y el idioma que están aprendiendo. Entonces, denme un segundito para buscar mis notas porque no quiero perderme de nada. Ay, Como les dije, gracias, como les dije, gracias. una de las ventajas de utilizar, ya hemos hablado de muchas ventajas, de nuevo, para explicar conceptos que son un poquito Abstractos. difíciles, abstractos, sí, que son difíciles, sobre todo para niños que todavía no Claro, tienen cierta perspectiva, que no tienen claro. ese desarrollo de pensamiento crítico completamente em, avanzado. Puedes explicar en el idioma de los estudiantes mejores conceptos y pueden entender mejores explicaciones en la lengua materna. Em, Digamos que si no hablas la lengua materna o la lengua uno de tus estudiantes, bueno, es importante que consigas, eh,
y que consigas a alguien más en el salón de clase que hable la misma lengua para que entre estos 2 estudiantes se puedan ayudar un poco y puedan negociar significado. Ahora, Ujú. también, como dije anteriormente, baja los niveles de estrés, de ansiedad en los estudiantes porque se sienten, oye, puedo expresarme en clase, puedo igualmente aprender Claro. un idioma. Em, Ahora, hay desventajas también, y quiero hablar de las Ok. ventajas y desventajas antes de entrar a dar los tips de cómo podemos balancear ese L1 y L2. Existe desventajas también que, bueno, a veces si le permitimos a los estudiantes utilizar la lengua materna, sin mucha intención pueden estar usando too much, pueden estar utilizando mucho. Es mi muleta. Aquí voy. Exacto, exacto. Antes de aprender, antes de arriesgarme, lo voy a decir en inglés o lo voy a decir en otro idioma que no es el idioma que estoy aprendiendo. También puede ser que los estudiantes estén utilizando la L2 y se vayan a la L1 porque es mucho más fácil, a pesar de que pudieran hacerlo en la L2. Por eso el maestro tiene que estar monitoreando todo en todo momento. Em, Creo que estas son las 2 desventajas mayores, y por eso es importante encontrar ese balance, ese punto perfecto entre la enseñanza de una lengua adicional, y cuando hablamos de lenguas adicionales, yo no estoy hablando de una L2, estoy hablando de una L2, 3, 4, 5. Claro, claro. Porque hoy en día, bueno, tu hijo hablas 3 idiomas, mis hijos también, el idioma, materno de mis hijos es el holandés, pero hablan perfecto español y hablan perfecto inglés. Y eso lo hemos hecho, eso va granito a granito, y eso Sí. va primero, abrazando la idea de que todos los idiomas son igualmente importantes. Eso es Muy. importantísimo. Ujú. También, abrazando la idea de que, bueno, tu idioma, materno, tu lengua materna, tiene el poder de ayudarte a enseñar otras cosas. Tiene el poder de ayudarte a enseñar otras lenguas. Es como todo, es como cuando tú aprendes a hacer cualquier deporte o cualquier cosa en la vida, tú miras atrás y utilizas conocimiento previo, ¿cierto? Claro, claro, Eso es lo que tú haces, aprender geografía, aprender historia. Los profesores se agarran de lo que los estudiantes sabían antes claro. para seguir creando y construyendo conocimiento. Conocimiento, claro. Lo mismo pasa cuando te enseñas una L2, una L3, una L4, una lengua adicional. Tú necesitas agarrarte de lo que los estudiantes antes sabían. ¿Y qué es? Su idioma Claro, materno. claro. Entonces, bueno, voy a darles, bueno, y si me tienes que interrumpir para preguntas, hazlo, porque a mí me encanta hablar y yo aquí le Me puedo da, dar. me da miedo interrumpirte y perderme de No, algo. Pero sí bueno, quería decir algo. sí, Has nombrado o has dicho muchísimo que es importante incluir las emociones, sí, tener en cuenta que somos seres humanos, que estamos aprendiendo algo, no somos una máquina. Entonces hay que incluir, cuando estás enseñando esa segunda lengua, español, que es lo que nos enfocamos acá, pero cualquier otra segunda lengua, estás hablando de incluir emociones y parte de incluir las emociones, me ha pasado muchísimo viviendo en otros países, es enseñar la cultura de esa lengua que estás enseñando. Por ejemplo, yo cuando enseñé aquí en las escuelas en Estados Unidos, enseñé español, nadie quería aprender español, honestamente, la emoción era negativa, pero en lo que empecé a traer comida típica de Venezuela a mi aula de clase, empezaron a amar el español. Y eso es parte también de la emoción. Entonces, totalmente. no es, como dijiste tú, no es enseñar los morfemas, esto y ya. La gramática, la S al final, no. Mm, También una lengua incluye todo, mis amores. Una lengua incluye la comida, los bailes, las totalmente. tradiciones, la religión, todo. Y no es que tú vas a convertir a alguien a ninguna religión, ni, mira, prefiere mi comida, pero cuando el estudiante conoce de a fondo esa lengua que está aprendiendo, la va a aprender más rápido, porque va Exacto. a haber conexión, emoción con aprendizaje, se encaja en mi cerebro, se sedimenta allí y allí se queda. Exacto, y tú dijiste algo muy importante, conexión. Ahora vamos a tomar lo que tú dijiste de la cultura de la L2, en este caso el español, para enseñar español. Y cuando hablamos de cultura hablamos de todo, hablamos de acento, Sí. acento del acento en español, hablamos de comida, hablamos de música, de baile, de Mm. vestimenta. Ok, ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, desde la L1. Viene tu estudiante que habla holandés
y se sienta en tu clase a aprender español. Viene también con un bagaje cultural inmenso. Claro. Vienen con un idioma que tiene cultura, que Ujú. tiene baile, que tiene comida, que tiene todo eso. Y él lo quiere traer a la clase. No solamente lo quiere traer a la clase, tú como profesor, parte de tu objetivo tiene que ser que tu estudiante se sienta orgulloso de esa cultura que trae a clase y que pueda tener eso que tú acabas de decir, esa conexión entre la lengua que estoy aprendiendo y la lengua que yo sé. Cuando existe esa conexión, cuando el estudiante en su cabeza y en su corazón puedes ver esa conexión de que, oye, lo que ya yo sé, que es mío, mi cultura, mi comida, mi baile, mis temas, porque hasta los temas de hablar eh, tienen Influencia, influencia, ¿no? sí. Y sí, influencia cultural, exacto, eso era Ujú. lo que quería decir. Pues existe una conexión más cercana y existe más disposición a aprender otro idioma, sobre todo con los niños. Y vamos a hablar, tú hablabas de que los adultos también quieren aprender como niños, totalmente de acuerdo. Yo enseño a adultos y a veces pues me encanta innovar en mi clase y yo utilizo cosas que digo: "Ay, ¿será que se van a pensar que yo los estoy tratando como niños?", ¿no? Que actividades, y les encanta. ¿Y por qué? Porque te involucran emociones, involucran incluso pensamientos de cómo aprendían cuando estaban niños. Pero refiriéndonos ahorita mismo a los niños, es importante encontrar, y quiero retomar ese punto, el balance perfecto. Ese balance que te permita a ti utilizar la L1 como una herramienta instruccional que permita a los estudiantes también utilizar su lengua materna como no como una muleta, pero sí como algo que tengo ahí que es mío, que me siento orgulloso y que me va a ayudar a más rápido y con más seguridad aprender el español. Entonces, bueno, voy a ver un poquito mis notas para que no se me olvide nada. Es importante que sí, que ahorita que estamos en esta audiencia que están enseñando español a niños, pues cuando estás enseñando español, trata de utilizar tanto español como sea posible. Porque a veces tomamos a nuestros estudiantes como, es que no sabe, está aprendiendo. De repente nos pueden sorprender. Que estés ganando toda tu Claro. clase en español y no necesites utilizar el idioma de tus estudiantes. Entonces, primero intenta Ujú, utilizar tanto español como puedas para enseñarlo. ujú. Em, Ahora, requiere que tus estudiantes utilicen español para cualquier cosa que estés enseñando. Doy ejemplo. Estás enseñando comida, que te hablabas de comidas, ok, comidas típicas. Pues trata de que tus estudiantes, cuando utilicen su lengua materna, de repente la utilicen para otra cosa, para pedir ir al baño, o para si están Ujú. online, puede un momentico, o sea, apagar la cámara, qué sé yo. Pero cuando estén utilizando ese vocabulario activo o esos paradigmas activos que estés enseñando en la clase, pues trata de que sea en el idioma en el idioma, en español en este caso, y que solamente utilices la L1 o la lengua de los estudiantes cuando te des cuenta que están trabados o que necesitan es esa palabrita para seguir con la clase. Ujú, Ah, okey. em, Tienes que ser consistente con las expectativas que le das a los estudiantes. Es decir, me les voy a dar ejemplo. Cuando tú le dices a los estudiantes que deben utilizar español en ciertas situaciones, repito, de repente ya les enseñaste cómo pedir ciertas cosas, como ir al baño, cómo puedo intervenir o eh, puedo apagar la cámara o puedo qué sé yo. Si ya tú le dijiste a los estudiantes que tenían que utilizar español para esa situación, tienes que ser consistente. Y ser consistente en eso puede significar que tengas que utilizar una clase completa para explicarles y para enseñarles y para practicar ciertas estructuras que tú quieres que utilicen simplemente en el idioma que estás enseñando. Que Eh, normalmente sucede, disculpa, que Ujú. normalmente sucede al principio del año escolar, por llamarlo así. Exacto, Como lo aprendí en un preescolar que trabajé, no puedes empezar contenido con tus niños hasta que ellos no sepan cuál es la rutina del baño, cuál es la rutina de la mañana, cuál es la rutina de la salida, cuál es la rutina del parque. totalmente de acuerdo. Y yo trabajé en una escuela de inmersión en español. O sea, no puedes por nada del mundo enseñar contenido hasta que estén echadas las bases
en tu aula de clase. Igual es para en línea, echa tus bases, di qué es lo que quieres, cómo Exactamente. lo quieres y luego empieza a construir sobre ello. Es importante también, si tú sientes que ese balance no lo has conseguido, porque no es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil, lleva práctica, experiencia, Tiempo, tiempo, compromiso, entrenar a tus estudiantes, entrenarte tú mismo, porque a veces pasa también que los profesores cuando utilizan la lengua materna se agarran mucho de ella. claro. Entonces hay que conseguir ese balance. Es importante también pensar, bueno, si no he conseguido ese balance, puedo designar tiempos específicos en mi clase donde se utilice la L1. Puede Okay. ser al principio, los primeros 10 minutos de la clase, como para que los estudiantes, ¿sabes?, se Que relajen un relajen, poquito, se desestresen. Entonces tú dices, bueno, los primeros 10 minutos de la clase podemos utilizar tanto inglés o tanto como podamos para aprender español. Eso sí, traten de utilizar su lengua, la lengua que estamos enseñando en el salón, porque mientras más practican, mejor pues pueden, claro. más desarrollan ese idioma. También pudieras identificar a aquellos estudiantes que son menos atrevidos, y cuando digo atrevidos, cuando se atreven menos a utilizar el idioma, tienen menos confianza en sí mismos, y permitir a esos estudiantes utilizar un poquito más su lengua para que puedan aprender mejor español. Eso pasa sobre todo con estos estudiantes que son súper emocionales Ujú, o que tienen muy poca paciencia, y que a la primera que no entienden, ya no, yo no puedo con esto. No, entonces, tú le puedes decir, bueno, mira, que en su idioma materno, que hablen de sus emociones, ¿cómo se llama? Motivarlos a que claro. sigan, lo puedes hacer en esa lengua. Fíjate una Em, cosa, te voy a interrumpir sí, otra vez, no, ya que seguro, ya seguro. me diste permiso para interrumpirte. Con niños, cuando, no sé si te pasa con tus niños, cuando enseño a niños, e inclusive aquí en mi casa con mi hijo, sobre todo, mientras más pequeños son, menos cuenta se dan ellos de que están volviendo a su L1. Es Totalmente. natural. Y me pasa mucho en mis clases que doy a niños de 4, hasta tengo niños de 3 años que hablan inglés como primera lengua y vienen a aprender español, y entonces ellos empiezan a hablarme y usan mucho lo que se le llama el Spanglish aquí. Y entonces me dice, por ejemplo, yo les pregunto, por ejemplo, ¿te gusta la pizza? Y ellos dicen, Ujú. I like pizza. O bueno, vamos a poner otra para la pizza es muy, muy, Sí, pan. muy pan. Pan, ¿Te, ajá. te gusta el pan? Entonces me dicen, sí, I like pan. Entonces yo les repito en español, sí, repite, repite, me gusta el pan. Entonces ellos están, bien sea usando el Spanglish o yo les pregunto, ¿te gusta el pan? Y ellos dicen, I love it. ¿Entiendes? O sea, no se dan ¿Y qué cuenta significa? Pero está maravilloso. ¿Qué significa eso? Vamos que, a tomar ese ejemplo. que me están Que tú dices, entendiendo. ¿están entendiendo? Sí. Exacto. Entonces, no es como en el pasado, en los 80, 90, que se creía que el escuchar era el desarrollo de una habilidad pasiva. Pues no, cuando tú No. estás escuchando y estás entendiendo, imagínate la Ujú, cantidad de neuronas trabajando en esa cabeza para crear sentido en un idioma que no es el tuyo. mm, Entonces, si te responde en su lengua materna, está perfecto. Está ujú, perfecto. Lo que tú estás haciendo es una estrategia muy buena. No le ujú. vas a decir al estudiante, no, 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 no. I like pan, no. Me gusta el pan, no, sino, oh, muy Muy bien, me bien. gusta el pan. Lo repites en el idioma que estás aprendiendo, pero Ujú. sin decirle no, no puedes Claro. utilizar tu idioma al niño, por muchas razones. Y es que los estudios comprueban, los últimos estudios comprueban que el enseñar con el idioma materno es beneficial para todos. No Okay. solamente porque, repito de nuevo, rebaja el estrés de la clase, sino también porque el estudiante se siente en control de alguna manera, incluso los niños en control de ese aprendizaje del idioma. Se siente Ujú, orgulloso de su idioma. Oye, mi idioma me está permitiendo aprender otras cosas. Y también está ese componente que tú hablabas, cultural. Ese componente cultural que no solamente está en la L2, sino también en la L1. okey. Ahora, ¿qué pasa cuando tus estudiantes utilizan mucho la primera lengua para preguntar o para decir cosas que
que son como muy repetitivas en el salón de clase, ¿no? Que pasan siempre. Repito, de repente utiliza toda una clase, utiliza una gran porción de una sesión de tu clase para enseñar esas estructuras, esas frases comunes, en el idioma, en este caso en español, porque así pues se va también a bajar la cantidad de lengua materna que utiliza. Ahora, no importa cuánta lengua materna tú permitas, estamos hablando de esos tips para balancear la L1 y la L2, no importa cuánta lengua materna tú permitas en clase al principio del año escolar, como tú lo comentabas, la idea es que mientras vaya avanzando el curso, menos lengua materna necesitan. ¿Ok? Entonces, al principio tú puedes utilizar mucha o puedes utilizar más de lo que te gustaría, pero la idea es que si tú estás utilizando las estrategias eh, efectivamente para enseñar el español, pues a medida que vaya avanzando el curso, menos tus estudiantes necesitan utilizar la lengua materna. Muy bien, y eso me trae a recordar algo que quería decirte cuando estabas hablando de enseñar las instrucciones, por ejemplo. Vamos a seguir hablando de niveles más bajos. Un juego. Yo traigo el juego, por ejemplo, bingo a mi Ujú. clase y entonces no lo puedo explicar en la Por L2. O sea, supuesto. no puedo decirle, ellos están aprendiendo español y en español les voy a explicar cómo van a jugar este bingo que yo traje, porque no van a entender y no vamos a poderlo jugar. Yo lo explico en la L1, o sea, en el idioma de mis estudiantes, que es inglés. Pero ¿qué pasa? Que es lo que yo también digo mucho en mis videos. No solo la consistencia, sino también la estructura repetitiva de lo que tú haces les enseña a ellos, porque cada vez que yo traigo bingo a mis clases, tengo que explicarlo menos en el Por idioma de supuesto. ellos. Ellos ya van a saber jugar. Oh, es bingo, ya lo sabemos jugar. Primero, tal vez ni necesitan las instrucciones. Y segundo, ahora puedo ya pasar de dar las instrucciones en el idioma de ellos a dar las instrucciones en español, porque ya saben lo que estoy diciendo y ya van a saber jugar el juego. Entonces, para mí es importante decir esto en este video. La primera vez que tú, digamos, introduzcas algo en tu aula, debes definitivamente apoyarte desde la lengua materna del estudiante, si la hablas, por supuesto. Claro. Pero con el tiempo ya el estudiante no lo va a necesitar y como dices tú, me lo recordaste, con el tiempo de tus clases vas a ir eliminando la L1 para incluir más L2. Totalmente. Yo quiero que esta entrevista que estamos teniendo hoy tú y yo, y esta conversación que mucha gente va a ver, em, pues desmitifique ese uso de la L1 en clase. Porque es que lo crucificamos. Es que si tú Eh, utilizas la lengua materna de tus estudiantes es porque tú no sabes enseñar Ujú. en el idioma. Y resulta que no. Y de nuevo, es un recurso para el profesor, es un recurso para el estudiante, pero sobre todo yo creo que lo más importante es encontrar ese balance. Y aquí no te vamos a decir pues, que vas a encontrar el balance la primera vez que des clase. No, no Ujú. pasa, no pasa. Tienes Ujú. que dar, tienes que tener mucha experiencia, tienes que jugar con todas esas estrategias y ver, cada clase es distinta. Y de hecho, vas a conseguir el balance perfecto en una clase que no te va a funcionar en En otra. otra clase, claro. Entonces, porque, repito, yo creo que lo hemos comentado muchísimo, sobre todo con niños, pues las emociones, los sentimientos, estamos trabajando con seres humanos. Entonces, Claro, cada grupo que tienes, así estás enseñando el mismo contenido, el mismo nivel, cada grupo es distinto y tiene necesidades distintas. Y es por eso que es importante considerar el uso de la L1, porque déjame comentarte, yo mientras estaba leyendo para esta entrevista, pues quedé Mm, hago mucha investigación sobre, feedback y desarrollo de habilidades escritas y de lectura, y también el uso de la L1, pero quería enfocar esta entrevista hoy en ese balance, de nuevo, porque es crucial para que la enseñanza del español en los niños sea efectivo, y encontré que había muchísimas investigaciones, ujú, con respecto al uso de la L1, y lo más interesante de todo es que desde los 60 hasta los 90, pues todos los estudios estaban enfocados solamente en el uso de la L1 para enseñar L2, pero todos los resultados eran negativos, que si tú utilizas L1, pues no, tus estudiantes no van a aprender L2. No, señor, no sé qué. Pero por supuesto, estaba basado, de verdad que
son estudios que tienen muchísima tela que cortar, es decir, en estudios tipo laboratorio que no son reales, no eran Claro. situaciones reales de clase. Ahora, desde los 2000, de los 2000 para acá, estas investigaciones se enfocaron no solamente en el uso de idiomas, perdón, en la enseñanza y en el desarrollo de competencias lingüísticas, pero sino también en el desarrollo humano y Mm, en el papel que juega la cultura en el enseñar un idioma. Y se dieron cuenta de que sí, que, o sea, que las investigaciones demostraron que, déjame poner aquí, vamos a buscarlo rapidito porque está muy interesante, era un recurso importante y efectivo a la hora de enseñar cualquier idioma. Que no era un obstáculo, como se pensaba en el pasado, y que ayudaba a los estudiantes a hablar su idioma materno, sentirse orgullosos de su cultura y verlo como algo efectivo, algo que era de ellos y que ellos podían utilizar para aprender cualquier otra cosa. Entonces, incluso los estudios demuestran que utilizar la lengua materna es una herramienta que debe ser considerada por los profesores a la hora de dar clases, sobre todo de nuevo con niños. Los claro. niños, a pesar de que se atreven muchísimo y que son superactivos y que quieren aprender y que quieren, que tienen que, ellos necesitan también sentir que, bueno, que ya tienen algo con lo que se pueden apoyar Claro. para aprender el español. Bueno, eso sí lo enseño yo también muchísimo aquí en este canal, que es la parte emocional. Si tú haces sentir a un estudiante que es ridículo por lo que dijo, o que se equivocó, o que lo hizo mal, ya cortaste allí la conexión que hubo, ya el estudiante sube como que un fence, una cerca, Acá, la sube y se esconde detrás de ella y bueno, te va a ser difícil pues bajar otra vez esa cerca por para supuesto. llegarle al estudiante. Yo hablo muchísimo de no solo recompensar al estudiante por su esfuerzo, con, por ejemplo, con stickers, con premios, sino es una recompensa continua durante toda la clase, con tan solo decirle, excelente, muy bien, Claro, así se dice, sigamos, ahora vamos a hacerlo así. Ya con eso mantienes ese estrés bajo en el estudiante y cuando se trata de niños, ellos no van a decir, ay, sí, la maestra me está bajando el nivel de estrés, me siento ujú, bien. No, pero pueden decir, oh no, yo no lo intento más en esta clase, la maestra me vio con cara de fea, o sea, exacto. y es importantísimo para todo, inclusive para las ventas. Ahorita todo es online, todo es social Ujú, media. sí, sí, sí. Social Ujú. media, ¿quieres vender? Bueno, tienes que usar la parte emocional, o sea, Totalmente. Y todo. déjame comentarte que lo que tú decías es totalmente cierto. Y lo que, como estás enseñando español a tus estudiantes, como debería ser, basarnos en el proceso, no Ujú, solamente recompensar a la final, ujú, porque recompensar a la final significa que tú estás recompensando el producto de la clase. Tú tienes que recompensar el proceso. Y vuelvo al ejemplo que tú dabas de tu estudiante diciendo, I like pan. Si tú le dices: "No, no, 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 no", significa que tú estás basándote nada más en el producto. Lo que no ves es el proceso, que de lo que él dijo, 33% está bien, pan, ujú, ¿verdad? ujú, Que claro, eran 3 palabras y él claro, utilizó 33% en español. Entonces, es importante también basarnos y hacer ese, em, reforzamiento positivo constante en la clase. Y sí, ese chequear checking for understanding, como chequear que el estudiante que está está siguiendo la clase claro. utilizando la L1, utilizando la L2 durante toda la clase, porque el proceso es lo más importante. El Ujú, proceso es lo que va a permitirte a ti como profesor y a los estudiantes ver progreso, no claro. solamente el producto. Claro, eso me recuerda mucho a la frase de que la felicidad pues no está al final del camino, la felicidad se encuentra Es el durante camino. todo el camino. Es el camino, exactamente. De todos modos, invito a la audiencia que si hay algo que no entendieron, que le gustaría aclarar, si tienen alguna pregunta de algo que no se dijo, pues lo pueden dejar abajo en los comentarios, que Evelyn y yo vamos a estar Perfecto. revisando los comentarios de este video y pues les vamos a querer seguir respondiendo y ayudando. Muchísimas gracias por todo. Gracias por la invitación. De nada, me encantó esta entrevista. No me voy con dudas
porque has sido una excelente maestra de todo lo que has Gracias. dicho, pero sí me encantaría en algún momento en el futuro pues desarrollar otro tema que tenga que ver con la enseñanza del español. Maravilloso. Y bueno, te deseo muchos éxitos con tu familia, con tu trabajo, con Gracias, todo. igual, igual, muchísimo éxito. Sí, Sigo gracias. tu canal, te Ay, sigo en todas las gracias. redes sociales y de Gracias. verdad que he agarrado muchos tips de ti. Ay, gracias, gracias. Y bueno, un beso, un abrazo y que pases feliz día. Igual, Gracias, bueno, Evelyn. Nos vemos. chao. Chao.